Buenas tardes, mi nombre es Angie Pérez, yo soy estudiante del programa Trabajo Social. El día de hoy realizaré el análisis de dos dispositivos discursivos. El primero es la película Voces Inocentes del director Luis Mandoki, estrenada el 28 de enero del 2005, junto a la película Los Colores de la Montaña del director Carlos César Arbeláez, estrenada el 11 de marzo del 2011, cuyo género es drama, donde se realizará la comparación, similitudes y diferencias de los mismos con el fin de identificar la intención comunicativa y la relación intertextual para darle así a entender al espectador todo lo que se vive referente al conflicto armado y la afectación que tiene la población civil y los niños. Estos dos dispositivos tienen como similitud el escenario de desarrollo, pues el conflicto armado muchas veces se desarrolla en las regiones apartadas de cada país. En la película Los colores de la montaña se puede evidenciar que el desarrollo del conflicto armado es una vereda, donde dos grupos armados ilegales se disputan por el control de las tierras. También podemos hablar de tres grupos de amiguitos, conformados por Manuel, Julián y Pucaluz. Estos tres niños son aficionados a jugar al fútbol, pues ellos sueñan con el día de ser mañana profesional de este deporte. Un día, al jugar en la cancha de su vereda, el balón les cae sobre un campo minado. Ellos no tienen conocimiento de que el campo está minado, sino que al momento de ayudarles a un campesino o a un vecino a empujar un cerdo, este cae o pisa el campo minado y inmediatamente explota. Ahí es donde los niños se dan cuenta que si llegan a transitar por este campo, les puede generar una afectación en su cuerpo como una amputación y muchas veces les puede generar la muerte. En ese momento, los vecinos de la vereda o los campesinos se dan cuenta de que este campo está completamente lleno de minas antipersona y realizan o colocan una bandera para así que la gente o la población tenga conocimiento de este campo y no pasen por este para no generarles ninguna afectación. En el caso de la película Voces Inocentes, se puede evidenciar que el campo de desarrollo del conflicto armado es un poco más retirado del pueblo. También podemos evidenciar que Chava, junto a su grupito de amiguitos, se las ingenian para jugar al día a día a manejar un bus. Pero en las noches ellos tienen un toque de queda, donde cada vez que suenan las campanas, toda la población y los niños deben resguardarse, pues en las horas de la noche se enfrentan los grupos armados, o en este caso el grupo armado ilegal y el ejército, donde se ven bombardeos y muchas veces los niños y la población civil quedan en el cruce del fuego. También podemos evidenciar cómo el conflicto armado vulnera los derechos de las personas, en este caso vulnera los derechos de los niños, pues uno de ellos es el derecho a la vida y otro es el derecho a la educación, derechos fundamentales que se les vulnera. Pues en el caso de la película Los colores de la montaña, los niños no tienen una educación continua. Muchas veces a las profesoras las desplazan o las amenazan porque ellas quieren generar un cambio. En la película Los colores de la montaña, la profesora llega con una intención de cambio, pero de paz para la población y los niños. Ella tiene que irse a reclamar unos insumos y al momento de reclamar los insumos, la persona encargada de cuidar esa escuela presta las edificaciones o las estructuras para que se puedan realizar reuniones de grupos ilegales. La profesora, al regresar al pueblo y darse cuenta de que está sucediendo eso, le hace el reclamo y le indica que porque presta la sede, si esa sede es si la institución educativa es una institución generadora de paz y es neutral, no debe prestarse ni para apoyar un mando ni para apoyar el otro mando. Donde en el momento de ella ver las instalaciones vio un mensaje contundente del grupo amenazando a la población civil diciendo guerrillero, guerrillero camúflate o muere de civil. Ella, al ver esta situación en ese momento, pinta las paredes e convoca a que los niños pinten también las paredes junto a ella con mensajes de paz, con mensajes de rechazo hacia la violencia.
donde la encargada o la cuidadora de las instalaciones educativas le indica a la profesora que no haga eso, porque inmediatamente pueden tomar represalias contra ella. Y efectivamente, a los días la amenazan y ella debe desplazarse forzadamente de su trabajo, pues puede verse amenazada de muerte. En el caso de la película Voces Inocentes también se evidencia cómo los grupos, en este caso el ejército, y cómo los guerrilleros o grupos subversivos utilizan las instalaciones como campo de confrontación sin respetar la vida de los niños que están en ese momento, pues ellos ingresan como refugio y hacen intercambio de disparos y los niños quedan intermedio a ese conflicto. Se evidencia también que el ejército arbitrariamente ingresa y hace un reclutamiento de los menores que cumplen ya 12 años para enlistarlos y que combatan la guerra. No tienen los niños la inocencia y no pueden vivir su niñez porque tienen el temor de cumplir 12 años para ser reclutados. Eso es una clara violación de la vida, de su niñez y del derecho fundamental a la educación, que es algo vital e importante. También otra cosa que llama la atención de las películas, en este caso la película Voces Inocentes, es como los padres, o en este caso la madre de Chava, queda ahí en el conflicto armado y no busca una solución como para retirarse o desplazarse y sacar a sus hijos de ahí. Se evidencia mucho el desplazamiento forzado y obligado, pues en el caso de la película Voces Inocentes, a la madre o a las personas que viven en esa vereda les queman sus enseres, les queman sus viviendas y ellos deben desplazarse porque el conflicto armado llegó a tal instancia que ellos no pueden quedarse ahí porque sus vidas están amenazadas. Como en el caso de la película Los colores de la montaña, donde los niños y sus padres también, si no apoyan cierto grupo, si apoyan o si están en un lado neutral y no apoyan ni aquí, no apoyan ni allá, pero creen los grupos que están apoyando a otros grupos deben desplazarse forzadamente o si no los matan. Así es como en este caso la familia del niño Manuel se da cuenta de que deben salir de ahí, pero el padre no quiere salir de ahí, el padre está cegado a que debe afrontar la situación porque según él pues no debe nada, pero al ser amigo como de los vecinos que sí apoyan otros grupos, el padre finalmente lo matan y la madre sí tiene que salir de ahí con sus dos niños dejando atrás todo lo que ellos tienen. También se puede evidenciar el grado de afectación psicológica de los niños, pues en el caso de la película Voces Inocentes se evidencia como Chava tiene que ser testigo de la masacre y de la muerte de sus amiguitos, de su grupo de amigos. Los niños cansados de vivir tanta guerra y de vivir tanta cosa, situación en su país o en su vereda, ellos buscan un refugio y sienten que están resguardados con las personas o con el grupo armado, en este caso grupo armado ilegal. Ellos buscan refugiarse ahí y al momento en que ellos se refugian ahí, llega el ejército, les hace interceptaciones, cogen a los niños, a los 4 o 5 niños que están refugiados y cuidados por ese grupo subversivo, los llevan a una quebrada y los asesinan, los matan a sangre fría, sin importarles que son niños, sin importarles la vida de sus niños.
Eso también es otro grado de afectación en su niñez. Ya los niños no van a crecer igual y su pensamiento va a ser muy diferente. A comparación de también la película Los colores de la montaña, donde su amigo Manuel se da cuenta que Julián, su amigo del alma, puede ser que haya sido asesinado, pues su hermano se enlistó en la guerrilla, creyendo que eso estaba bien. Al final de cuenta, por decirlo así, el paramilitarismo se da cuenta y termina realizando amenazas en la vivienda del niño y adicionalmente asesinando a su padre y por último asesinando a Julián, el amiguito de Manuel. Estas películas o estos dispositivos, la verdad que enfrenta una realidad y hace ver desde una perspectiva muy diferente todo lo que tienen que vivir las personas, los niños más que todo en el conflicto armado, pues muchas veces nosotros como citadinos no nos damos cuenta de todo lo que ellos deben atravesar en ese conflicto, de toda la vulneración de sus derechos, reclutamiento, vulnerabilidad del derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida. Muchas veces somos ignorantes de toda la situación que ellos están viviendo. Yo pienso en conclusión que nos dejan de estas dos películas porque es que es mucho lo que hay que contar. O sea, las minas antipersonas, cómo matan los niños, cómo deben ser testigos de las muertes de sus compañeros, los bombardeos que hay en las casas, las confrontaciones en las escuelas, los desplazamientos forzados a los que deben enfrentarse, reclutamiento, bueno, todo lo que conlleva el conflicto armado. Yo pienso en conclusión que nosotros como personas, como pueblo, como país, debemos entender un poco la realidad de las personas campesinas que son las más vulnerables. Adicionalmente debemos como prestar un servicio, un apoyo, ser empáticos con ellos, porque en sí todos somos seres humanos, todos somos hermanos, somos país, pues también se evidencia olvido por parte del Estado. Finalmente, el conflicto armado es un conflicto de intereses políticos, manejos de terrenos, de territorios, de tierras, tráfico de estupefacientes. También se puede ver la violación de género, abusos sexuales contra nuestros niños, todo lo que esto conlleva. Entonces, mi reflexión es poder brindarles como protección a las personas víctimas del conflicto armado.